¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Aquí estamos en el canal 30 de la televisión digital abierta, 22 de Super Canal HD, para reencontrarnos con los referentes políticos de nuestra provincia. Hoy vamos a hablar con Noelia Barbeito, que es precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, a quien la vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Noelia? Buenas noches. Hola, buenas noches, Claudia. Bueno, un saludo a vos y a todos los que nos están viendo. Bueno, tenemos que preguntarte, volvés al ruedo, digo, tu cargo legislativo terminó ya por el 2018 y de pronto volvemos a ver a Noelia Barbeito aparecer en escena. ¿Se extraña, en la política de esta manera tan directa? Bueno, yo creo que, como bien vos decís, yo dejé de ser senadora en abril del 2018 y volví allí a mi actividad como profesora de historia. Y siempre uno está haciendo política, digamos, no solamente es lo que pasa en los palacios muchas veces, sino también lo que pasa en la calle, en las aulas. Bueno, en un año tan particular, en estos años tan particulares como han sido con lo de la pandemia. Pero bueno, tiene el orgullo también de que compañeros y compañeras han vuelto a confiar en Lautaro Jiménez, en mí y en tantos otros que nos acompañan en la lista, y que en esta oportunidad, bueno, como ustedes sabrán, vamos con trabajadores y trabajadoras vitivinícolas, con obreros de la terre, con estudiantes, con jóvenes y trabajadores de la salud y de la educación, y eso creo que hace una elección donde, bueno, nuestras listas, no, si bien hay figuras que por ahí tal vez somos más conocidas, tiene mucha gente atrás. Mucha gente que está trabajando evidentemente en el frente. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen pensando en que tal vez ustedes puedan obviamente llegar a ocupar estos cargos? Los objetivos, el plan con que de alguna manera quieren empezar a trabajar en caso de llegar, y cuál es la propuesta que tienen para los mendocinos. Bueno, mira, nosotros entendemos que desde diciembre del 2019 en Mendoza cambiaron muchísimas cosas, que fue la histórica lucha por la defensa del agua, la 77-22, que se enfrentó ni más ni menos que a un pacto que habían hecho los principales partidos de nuestra provincia, comandados por Suárez y Sagasti, ¿no? Fue una lucha enorme que defendió nuestro agua, y creo que desde ahí empezó también un proceso en Mendoza donde otros sectores de trabajadores y trabajadoras empezaron a ver que era necesario organizarse y salir a defender lo suyo. Fue el caso de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas. Bueno, ya venían los de la terre luchando. Estamos ahora en las puertas de una enorme lucha que están dando los y las esenciales de la salud. Entonces creemos que Mendoza está asignada por las luchas del pueblo trabajador, y de lo que se trata en nuestro caso es de poder llevar esa voz a la legislatura y al Congreso Nacional, ¿no? Que lo hemos venido haciendo durante estos años, pero con esta particularidad, que son sectores que han tomado protagonismo y han cobrado visibilidad, que han exigido, que han puesto sobre la mesa sus demandas y se han hecho oír por su propia fuerza. Entonces, nosotros estamos planteando que, bueno, estos sectores, los que logran tener una voz en el Congreso, en la legislatura, o bien son quienes en las otras listas, pertenecen a los partidos tradicionales, o mismo a partidos que llevan a empresarios como Arisu, a representantes que han estado con el PJ, como es el caso del Partido Verde, u otros que han siempre terminado de alguna manera estando en esa órbita. Entonces, esto tiene que ver con lo que te decía recién, ¿no? Lograr que esa fuerza y que esa lucha se vea reflejada en los puestos del Parlamento, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. La pandemia ha dejado mucha gente fuera del sistema laboral, está claro, en todo el mundo, y obviamente Argentina no es ajena a esa situación. Mientras uno tiene la sensación que desde el gobierno y la oposición se pelean mucho, en el medio está esa gente que hoy por hoy le cuesta llegar a fin de mes. Bueno, la asistencia puede llegar por parte del gobierno nacional, pero uno se pregunta, ¿llegará a todos los que realmente están en una situación crítica? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? Bueno, bien te mencionaba recién los sectores que en nuestra provincia habían salido a decir que no podían más vivir con el salario que tenían, mientras, por ejemplo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras vitivinícolas,
podían ver cómo sus mismos patrones, de alguna manera, grandes grupos económicos concentrados, exportaban y obtenían ganancias millonarias. Entonces, por un lado, sectores, los más poderosos, los más ricos, se enriquecieron más en pandemia. Esto es algo que ha sucedido en todo el mundo, a la vez que sus propios trabajadores han tenido que seguir viviendo penurias. Entonces, esto es una situación que los partidos tradicionales a lo sumo se proponen ser gestionadores de esa pobreza, ¿no? Gestionarla. Hemos visto cómo han crecido los números de desnutrición infantil, de pobreza en los niños y adolescentes, pero a lo sumo se gestiona, y hay casos no solamente con la cuestión del trabajo, sino también con el acceso a la conectividad, por ejemplo, para los niños y jóvenes para estudiar. No es algo que fue un rotundo fracaso, que ni siquiera se propusieron llevarlo adelante, ¿no? Y desde el punto de vista del trabajo, después también tenés casos donde hay sectores que están sobresaturados de trabajo, ¿sí? Que tienen una sobrecarga laboral enorme. Entonces, bueno, parte de las discusiones que hemos estado teniendo a nivel nacional, y es retomar parte de la lucha que ha tenido los trabajadores, es proponer la jornada de 6 horas, manteniendo con un salario que alcance, y esto muchas veces dicen que es muy difícil de lograrlo, pero bueno, pensemos cuando los trabajadores y trabajadoras luchaban por las 8 horas, ahora en un mundo donde tenés a gente que trabaja 12 horas y gente que no tiene trabajo, sería lo más lógico pensar en la distribución de las horas de trabajo. Sin embargo, bueno, esto desde ya nunca ha sido algo que hayan regalado, ¿no? Allá también a fines del siglo XIX decían que se iban a quebrar las empresas, que se iban a hundir, pero es cuestión también de relación de fuerzas y de lucha. Y permitime agregar algo que recién cuando mencionó las vitivinícolas, olvidé mencionar que este sábado pasado realizaron una acción por los despidos en Fecovita y en Norton, ¿no? Que es algo muy valioso y que desde ya han recibido el apoyo de muchísimos sectores de la comunidad. Noelia, te vamos a hacer una consulta, pero en realidad queremos que la respuesta venga después del corte, porque nos tenemos que ir a un corte, y es, ¿cuál es tu evaluación, teniendo en cuenta que el gobierno nacional manejó la pandemia de una manera y la provincia de Mendoza dijo que se diferenciaba de esa manera en el manejo de la pandemia? Un poco que nos cuentes cuál es también la conclusión que ustedes sacan a partir de más de año y medio, ¿no? de pandemia, cómo se ha manejado tanto la nación como la provincia. ¿Te parece después de la pausa nos respondés? Dale, cómo no. Bueno, estamos con Noelia Barbeito, precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad. Vamos a seguir hablando con ella en un ratito. Recuerden que estamos en Chat Político en el canal 30 de la TDA y 22 de Supercanal HD. Ya volvemos. Nuevo bloque aquí en Chat Político. Recuerden que estamos también en nuestro sitio web www.unidiversidad.com.ar. Nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y por supuesto también estamos en Instagram presentes como Unidiversidad. Seguimos charlando con Noelia Barbeito, precandidata a diputada nacional por el Frente Izquierda Unidad, con quien habíamos quedado con una respuesta pendiente. Le habíamos preguntado a Noelia cuál es la evaluación que hacen ustedes desde el Frente de Izquierda del manejo de la pandemia. Por un lado, de Alberto Fernández, de la gestión del Gobierno Nacional, y la gestión de Rodolfo Suárez aquí en la provincia de Mendoza. Bueno, creo que es 1 año y medio, justamente es mucho tiempo para poder evaluarlo, ¿no? Yo creo que ha existido mucho en este último tiempo, sobre todo, donde uno ve ya el inicio de la campaña electoral y donde ve muchas disputas que están teñidas dentro de una campaña electoral, cuando en realidad no es que han sido tan distintas las medidas que se han tomado, digamos, desde el punto de vista de medidas de fondo, ¿no? Uh-huh. Porque, a ver, uno puede hablar de diferencias de cuánto más o menos era la apertura, cuánto más o menos anunciaban por televisión a los maestros y las maestras que se iniciaba la presencialidad, como fue en el caso de Mendoza, donde no hubo ninguna preparación para lograr una presencialidad que realmente sea efectiva, y fue algo improvisado.
Y también creemos que nosotros, a los sectores que se han visto beneficiados por estas medidas, te hablaba nuevamente de los trabajadores y las trabajadoras vitivinícolas. Existió un lobby tremendo desde el inicio de la pandemia para que fueran declarados esenciales, tales como eran los de la alimentación, y por el lobby que hicieron grandes sectores empresariales junto con el gobierno de Mendoza, lograron que nacionalmente se hiciera así, que fueran declarados esenciales. Por eso ellos salieron a pedir su reconocimiento. En el caso por ejemplo, vayamos al caso de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Es algo que a nivel nacional, ¿cuánto estuvieron postergándoles un bono por el que estaban luchando? Que incluso en Neuquén hubo una enorme lucha paralizando Vaca Muerta durante 15 días para pedir que la salud pública fuera atendida como correspondía junto con sus trabajadores y trabajadoras. Bueno, eso en Mendoza también pasó. Entonces, cuando vamos a ver, si ustedes hablan con alguien del PJ, el OCR, seguramente podrán extenderse muchísimo, pero desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista de los sectores que han sido más perjudicados durante esta pandemia, podemos decir que casas más, casas menos ha sido más o menos parecido. El pago al Fondo Monetario Internacional que se hizo por parte del gobierno nacional con todas las penurias que está pasando en nuestro país, es más, Guzmán dijo que lo había hecho con ahorros, ¿no? ¿Cómo puede haber ahorros en un lugar donde hay falta de comida, falta de trabajo, falta de educación, falta de salud? Entonces, bien, en fin, podemos nombrar algunas diferencias, pero desde el punto de vista de que tanto a nivel provincial como a nivel nacional fueron los grandes grupos económicos los que se vieron beneficiados y la mayoría, el pueblo trabajador e incluso de pequeños comerciantes que se vieron perjudicados, creemos que allí se mantiene. Y también aquí encontramos una coincidencia que nos proponen constantemente el fracking y la megaminería como forma de solucionar los problemas económicos de nuestra provincia, y en esto evidentemente no hay diferencias entre unos y otros. Noelia, en relación específicamente a la situación laboral que hay en nuestro país y a la pobreza, que los números oficiales hablan de niveles muy altos. En los últimos días incluso se conoció un informe de el área de políticas públicas que hablaba de una pobreza multidimensional que a finales del 2020 indicaba que un 50%, un poquito más de un 50% de los argentinos estaban justamente sumidos en esa pobreza multidimensional, porque habla no solamente de la cuestión del ingreso, sino también de otros factores que de alguna manera marcan esa pobreza multidimensional, ya sea vivís en una casa donde hay precariedad, no tenés trabajo pero es precario, no tenés acceso a los servicios que pueden ser considerados básicos. La pregunta es, ¿cómo se puede salir de esta situación teniendo en cuenta que ustedes también vienen de alguna manera manifestándose contra esta crisis que hoy por hoy tiene nuestro país? Digo, ¿cuál es la solución? Porque se cuestiona mucho lo que la sucesión de distintas situaciones que se han dado y que han generado esta pobreza. Obviamente desde los frentes opositores se critica el manejo de la economía argentina y obviamente la conclusión es que esto hace que la pobreza aumente, pero en realidad uno tiene la sensación que la salida es difícil de encontrarla. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, como bien vos decís, también uno empieza a entender que estos problemas son estructurales, ¿no? Uh-huh. Que no es algo que sea de este año, del año pasado, del anterior, si bien las decisiones de determinados gobiernos hicieron y hundieron más al país en la pobreza, ¿no? Desde ya haber tomado la deuda para que termine en fuga de capitales por parte de Macri, que una deuda que estamos pagando todos, realmente fue una decisión que perjudicó aún más. Pero creemos que desde la dictadura esta parte, la pobreza ha aumentado, la desocupación ha aumentado, la indigencia ha aumentado, y esto a lo sumo los gobiernos pretenden gestionarla, como decíamos al principio. Entonces, cuando hablamos de que el neoliberalismo no ha sido en vano, ha sido justamente esto, políticas que han sumido a nuestro país en el atraso y la dependencia cada vez más. Y esto es algo que los políticos tradicionales o nuestra burguesía nacional nos dicen que a lo sumo lo que pueden hacer es negociar o regatear un poco más con alguno de las potencias extranjeras que siguen
pisoteando a nuestro país, bueno, y a toda Latinoamérica, porque no han sido crisis exclusivas de Argentina. Hemos visto estallidos sociales incluso en Chile, Sí. en Colombia, en Perú, y esto ha sido producto de políticas que son comandadas por las grandes potencias. Entonces nos van a decir, siempre nos dicen, bueno, a lo sumo se puede regatear, que no se puede romper y todo, pero para nosotros esto se puede traducir, como te decía recién, en medidas concretas que tengan que ver con el reparto de las horas de trabajo y empezar a discutir y que los trabajadores en sus lugares empiecen a debatir la necesidad de repartir las horas de trabajo, de no tener sobrecarga laboral y de poder repartir las horas de trabajo, así también como impedir que las fábricas que cierren encerradas, como ha pasado en nuestra provincia. Hemos visto Alco, la Campañola, cómo quedan lamentablemente como depósitos de chatarra con máquinas que podrían producir alimentos oxidándose, pero por otra parte tenemos el enorme ejemplo de los trabajadores y las trabajadoras de la Terre que pudieron poner en marcha una fábrica que el patrón había decidido cerrar sus puertas y que se quedara oxidada. Entonces nosotros creemos que es muy importante el rol que pueden y podemos jugar quienes vivimos de nuestro trabajo para ser protagonistas de dar solución. La única forma de combatir la pobreza es generar puestos de trabajo. Y puestos de trabajo, bueno, se pueden cerrar bien o abriendo los lugares que cerraron, repartiendo las horas, o bueno, desde ya, cuando decíamos nosotros dejar de pagar al Fondo Monetario para destinar eso a salud, a educación, a vivienda. Bueno, son cuestiones que nos pueden decir que no son fáciles de lograr, pero en la historia no hemos visto otra forma, y si seguimos confiando en que los mismos de siempre van a solucionarlo, bueno, a lo sumo podremos bajar 1 punto, 2 puntos, 5, 10 de pobreza e indigencia, pero no cambiar las cosas a fondo. Noelia, vamos a ir a una pausa nuevamente, enseguida regresamos para seguir hablando con vos en el último bloque. Muchísimas gracias. Último bloque de Chat Político. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta. Ustedes saben que en www.unidiversidad.com.ar pueden volver a ver este programa y todos los anteriores. Ingresan a nuestro sitio web, buscan la pestaña de Señal U, abren esa pestaña, se encuentran con la programación, con Chat Político, y ahí se van a encontrar también con todos los programas. Seguimos hablando con Noelia Barbeito, precandidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda Unidad, a quien la tenemos desde que comenzábamos el programa hablando de distintos temas. Ahora la pregunta, Noelia, es ¿cuál es el rol de la oposición? Decimos esto porque hoy por hoy, y en realidad es como que estamos acostumbrados que la oposición objete por ahí todo el tiempo las propuestas que tiene un gobierno, sea del color que sea, y es como el rol van cambiando los protagonistas, pero la tarea o el rol sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el objetivo específico de la oposición? Bueno, nosotros, mira, nuestra experiencia en la legislatura nos ha enseñado que hemos estado bajo los dos signos de gobierno, y en la legislatura siempre eran los mismos temas para negociar, por ejemplo, el presupuesto, para negociar que ingresen jueces o determinados nombramientos o determinadas leyes, y era parte allí, y siempre se llamaban a sí mismos que había que ser oposición responsable, entonces votar el presupuesto al otro y cuestiones así. Entonces creo que en la lógica del poder justamente de los partidos tradicionales está esto de a veces pelearse, a veces acompañar en algunos proyectos de ley, y siempre depende si se está más cerca o más lejos de las elecciones, ¿no? Lo pudimos ver en algunos casos haciendo pactos a espaldas del pueblo, como fue el pacto para reformar la 7722, y también lo que hemos visto nosotros en la legislatura y también ahora en esta campaña se ve son partidos que aparecen como opositores, pero que en realidad terminan siendo satélites, ¿no? Lo hemos visto, bueno, el caso de Ramón es el más paradigmático, que ahora está con el PJ, lo vimos también con el Partido Demócrata, que a veces se une, a veces se desune. El Partido Verde lleva a Gianni Soto, que fue asesor de Sagasti. Entonces, digamos que de alguna manera en el juego de la política tradicional, como se entiende,
están los momentos de ruptura y los momentos de acercamiento. Ahora, si vos me preguntás qué debería hacer una oposición, bueno, y una oposición justamente fue la que hizo Mendoza con la 7722 y la enorme lucha en defensa del agua. Eso es la verdadera oposición, ha estado en las calles en Mendoza. ¿Quién se opuso a la ley Cianuro, como se decía, el pueblo de Mendoza? ¿Quién se opuso a alguna reforma de la ley de educación que realmente era muy perjudicial tanto para niños, niñas como docentes? También fue el pueblo trabajador de Mendoza. ¿Quién ha estado por recobrar la dignidad y el reconocimiento de los trabajadores vitivinícolas, de las mujeres? ¿Quién ha hecho los mayores avances que han habido en tanto derechos de las mujeres, que todavía nos falta muchísimo? Bueno, ha sido realmente producto de la movilización y la organización. Así es que allí es donde nosotros apostamos a que realmente se den los procesos de cambio, no tanto en los tejes y manejes que pueda haber en una oficina de 4 metros cuadrados. ¿Cosas para destacar de la administración de Alberto Fernández? ¿Hay alguna? Mira, nosotros justamente te decía, creemos que ha gestionado la pobreza y que las políticas incluso las políticas que ha votado durante este último periodo han tenido que ver con el pago de una deuda odiosa que se usó para hacer una campaña electoral del gobierno anterior, y también incluso el impuesto a las grandes fortunas que se hizo por parte del gobierno. Parte de ese dinero se destinó a financiar también a otros sectores empresariales. Creemos que el IFE, que fue una medida que se tomó en un momento, después se dejó realmente absolutamente a la deriva esa gente. Entonces, cuando nosotros vemos el sentido de la flecha, más allá de algunas declaraciones, algunas políticas, creemos que ha sido muy, muy perjudicial para el pueblo trabajador. ¿Y algo para destacar de Suárez, del gobernador? No, y Suárez ha estado últimamente queriendo gobernar por campaña electoral, ¿no? Diciendo, bueno, primero poniéndose como candidato y dando su propia interpretación de cuál es la Constitución, y después la manera que ha tratado a los docentes y a enfermeras, médicos, residentes, realmente que ha hecho que, bueno, haya mucha movilización, porque con decretos y con autoritarismo creemos nosotros que no se puede pensar en la verdadera salud o educación del pueblo, ¿no? ¿Ustedes son de mirar las encuestas, hacen encuestas desde el frente? Y nosotros en algunas oportunidades miramos, igual sabemos que hay una tendencia mundial a decir que no hay que prestarles demasiada atención. Por eso te consultaba. Claro, ha dado muchas sorpresas, ¿no? Marcan un estado de ánimo. Lo que sí vemos en esta campaña es que hay muchísima preocupación por la situación económica, por la educación, por la salud, que es difícil y choca mucho ver esos spots de campaña que hablan de la vida es un carnaval o hablar con el corazón, y eso realmente hace que haya un clima electoral que sea muy distinto al de los años anteriores. Entonces por ahí las encuestas tal vez no van a expresar todo, porque hay mucha desilusión con lo que han sido las promesas del gobierno nacional, hay mucha también bronca con que los diputados, los senadores estén cobrando 30.000 pesos más en un mes de sopetón, cuando están los residentes que nos van a salvar la vida el día de mañana o mañana mismo o hoy lo han hecho, están cobrando lo que están cobrando. Entonces, bueno, es difícil ver cómo eso se va a expresar en números, pero va a tener su expresión. Una última consulta, y esto tiene relación un poco con cómo ven el rol del Estado desde los distintos sectores. El gobierno nacional habla siempre de un Estado presente, de un Estado asistiendo, y desde la oposición, cada vez que se les pregunta, y ellos en su discurso de campaña hablan mucho de que el Estado no se puede hacer cargo de todo, como el rol que hoy tiene el Estado nacional. ¿Cuál es el rol del Estado para la izquierda? Bueno, mira, lo que sucede hoy por hoy es que el Estado de alguna u otra manera administra los negocios y la vida económica de un sector minoritario de la población, que son los grandes grupos económicos. Es así, ¿no? Cuando tienen que elegir entre los banqueros y los jubilados, como dijo Alberto Fernández, se eligió a los banqueros y a los jubilados se les recortaron las jubilaciones. Después, cuando se habla de la necesidad de la emergencia en violencia de género y que el Estado tome políticas concretas para brindar vivienda, trabajo, educación, allí de alguna u otra manera los dos partidos
mayoritarios hablan de que el Estado no puede hacer todo, pero estamos hablando de salvar la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, nosotros creemos que ese es el sentido. Después, para nosotros el Estado debería ser un Estado de quienes trabajan, administrado por todos y todas, que podríamos tomar mejores decisiones que solamente las que se toman desde un escritorio. Eso tiene que ver con un ejercicio de poder justamente manejar lo que sucede dentro de las escuelas, lo que sucede dentro de los lugares de trabajo, controlar la producción, digamos, estar en conjunto con profesionales, con asesores, pero bueno, tiene que ver con un cambio radical el que nosotros entendemos que debería tener. Eso no significa que hoy por hoy le exijamos al Estado esto, emergencia en violencia de género, le exijamos al Estado que los jubilados tengan una jubilación acorde, que le exijamos conectividad, que le exijamos que liberen los datos para los chicos y las chicas que no han podido tener educación en esta pandemia. Entonces, es un Estado hoy por hoy al que nosotros le exigimos, pero a la vez denunciamos que de alguna u otra manera está todo en función de favorecer los intereses de los grupos concentrados. Noelia, muchísimas gracias por estos minutos, por estar con nosotros en Chat Político. Seguramente volveremos a hablar, estamos en plena campaña, así es que te agradecemos porque sabemos que ustedes están caminando las calles en estos días tan particulares, ¿no?, previos a las PASO, así es que te agradecemos estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos. ¿Sí? Te mandamos un abrazo grande. Ahí veíamos a Noelia Barbeito, precandidata a diputada nacional por el Frente Izquierda Unidad, con nosotros en este camino que se están haciendo todos los políticos, los protagonistas de estas próximas elecciones PASO en estos días, ¿no? Vamos a tener el paso de muchos, por supuesto, aquí en Chat Político y hoy le tocaba el turno a Noelia Barbeito. Nos estamos despidiendo, será hasta el próximo lunes cuando volvamos con más Chat Político. Muchísimas gracias.